El segundo homicidio ocurrió también en Guápiles, cerca de las 4:45 de la tarde. Esto sucede como consecuencia inicia más bien, como consecuencia de una actividad policial que estaba desarrollando Fuerza Pública en la Ruta 32, en las cercanías de la calle que corre paralela a los tribunales de justicia, puesto que Fuerza Pública tenía instalado un retén aproximadamente a 100 metros de esta intersección, en el sentido de los vehículos que venían de Siquirres hacia San José. Aproximadamente a esta hora, la Fuerza Pública divisa que se acerca al retén un vehículo tipo pick-up de color blanco. Le pide que se detenga, sin embargo el automotor evade el retén y se da a la fuga. Eso provoca que las unidades policiales de Fuerza Pública que se encontraran en el lugar iniciaran una persecución contra el pick-up blanco. Este pick-up blanco se dirige hacia el sector conocido como Santa Clara. Entonces la persecución inicia en contra de ellos y cerca de un sector que se conoce como el cruce a Monte Carlo, el acompañante del vehículo pick-up baja de manera repentina del automotor y huye con dirección también hacia Santa Clara. Eso provoca que el automotor de color blanco pues tome una dirección diferente y los oficiales de Fuerza Pública que estaban participando en la persecución toman la decisión de seguir a la persona que se bajó del automotor. Esta persona, aproximadamente a 100 metros del lugar donde él baja, o sea, cuando es en las cercanías del cruce de Monte Carlo y con dirección a Santa Clara, extrae un arma de fuego de su cuerpo y propina varios disparos en contra de quienes lo estaban persiguiendo. Eso provocó que un oficial de Fuerza Pública recibiese una herida en una de sus manos. Acto seguido este sujeto pues se dirige hacia el sector de Santa Clara, ingresa a patios de algunas de las viviendas, sube al techo de una casa, se para en una lámina de estas que permiten el paso de la luz, cae dentro de la vivienda, sale de la casa por el mismo lugar donde cae, sube al techo de otra casa y vuelve a caer en el interior de una vivienda. Cuando él cae en el interior de la vivienda, los habitantes, al haber escuchado precedentemente disparos de arma de fuego que se fueron generando durante todo el camino, huyen del lugar y eso pues provoca que el sujeto, ya estando dentro de la vivienda, se percate de que hay un vehículo en la casa, logra hacerse con las llaves o verificar que las llaves ya estaban dentro del vehículo, sube al automotor y cuando sale de manera repentina trata de atropellar a los oficiales de Fuerza Pública que ya en ese momento tenían cubierta la vivienda última a la que él había ingresado. Ahí se genera también un intercambio de disparos. El sujeto en la huida se dirige hacia la vera del camino e impacta un poste, abre la puerta del automotor que estaba conduciendo y cae al piso. Los oficiales de Fuerza Pública lo recogen, verifican que aún está con vida, aunque sí presenta heridas, lo trasladan al hospital de Guápiles y es en el hospital de Guápiles donde el sujeto fallece. Se determina que tenía al menos 3 impactos de bala en abdomen y se inicia pues el análisis de los 3 escenarios a los que acabo de hacerles referencia y en eso está trabajando la policía. El primero de los escenarios fue el lugar donde se generaron los primeros disparos, que fue en el primer proceso de huida del sujeto una vez que baja del automotor. El segundo de los escenarios es cuando ingresa a los patios y sube a los primeros techos de las viviendas, donde también hay un intercambio de disparos. Y el tercero es cuando se da la salida de la vivienda última, en la que el sujeto sustrae el automotor y que también hay intercambio de disparos. Los 3 sitios se están trabajando, la idea es colectar indicios en los lugares, hacer una encuesta relacionada con la necesidad de ubicar personas que hayan percibido el hecho
y poder reconstruir de manera eficaz, pero fundamentalmente real, qué fue lo que pasó en este tiempo que les estoy comentando, que hubo un proceso de huida y también de intercambio de disparos. El vehículo fue sometido a revisión y se localizó en el suelo del vehículo, en el área donde está el conductor, un revólver. Ese revólver tenía 6 cartuchos ya percutidos, lo que significa que sí se había utilizado para disparar. Es sumamente probable que fuera el arma de fuego con la que el sujeto impactó al oficial de fuerza pública y con la que además se enfrentó con la policía en las ocasiones que les he narrado. El hecho tiene la particularidad de la extensión territorial y digamos de que la persecución dura algunos minutos, pero esencialmente, como se los he narrado, es conforme sucedieron los hechos. El sujeto aún no se ha identificado, tenemos que hacer la autopsia, tenemos identidades probables, sin embargo, hasta que no hagamos la autopsia no tenemos un dato certero y claro de cómo se llama el sujeto. Ese es lo que sucedió, el proceso en que está. Ayer, con colaboración directa de Fuerza Pública, decomisamos las armas de fuego de los oficiales que participaron en la persecución para realizar comparaciones con los indicios balísticos que levantamos en el sitio y para poder precisar y detallar en el informe que vamos a presentar a la Fiscalía qué fue lo que sucedió y quiénes fueron las personas que accionaron armas de fuego. Bueno, me dice que no está identificado, pero por lo menos allá en el lugar se habla de que esta persona que fallece aparentemente es la pareja de la mujer sospechosa del otro crimen que ocurrió horas antes. No sé si ya tienen ustedes alguna versión de ese. Y la otra es, el segundo sospechoso, el del vehículo, del primer vehículo que fue interceptado en la 32, ¿él escapó o está detenido? ¿Qué hay información de eso? Vean, hay datos iniciales y captados en el lugar que establecen un vínculo entre el primer homicidio que ocurre en horas de la mañana y el segundo homicidio, y me refiero a una vinculación de naturaleza familiar. Sin embargo, nosotros no la hemos podido establecer todavía de manera concreta, segura e indubitable, hasta tanto no hagamos la autopsia y podamos hacer comparaciones dactilares, porque algunos de los datos que tenemos de los presuntos sujetos que pueden corresponder a la identidad de quien falleció y que tenemos en reseña deben ser confrontados con lo que nos ofrezca la autopsia. Por ahora lo que tenemos es que tiene entre 30 y 35 años. Sin embargo, como usted señaló, eso se generó como una noticia que no está confirmada. Es una investigación adicional que tendrá que hacer el OIJ para verificarla y que probablemente una vez que se ejecute la autopsia y podamos hacer las comparaciones, podamos responder con más precisión y con más detalle. En relación con el otro vehículo, estamos en el proceso de ubicación del automotor y obviamente de identificación y captura de la otra persona que estaba en el carro. Sin embargo, eso aún no se ha ejecutado. Yo quiero preguntarle sobre algo general, el tema de los homicidios. Si nos puede realizar una actualización de cuántos hay a la fecha y comparado al año anterior y la opinión suya al respecto, porque creo que hay una tendencia a la baja, o por lo menos contención, me parece. Al día de hoy tenemos 464 homicidios. El año pasado, al día de hoy, teníamos 470 homicidios, lo que significa una disminución no muy importante y que digamos desde el punto de vista estadístico no va a tener digamos una trascendencia numérica que haga cambiar el índice de homicidios que hemos presentado en los últimos años. Generalmente este tipo de asuntos o de homicidios se mide por año para tener una perspectiva más amplia y tener más precisión. En este momento andaríamos más o menos parecidos al año pasado, ¿verdad? Que es una tasa que andará por ahí del 11.8 a 12 puntos por cada 100.000 habitantes. Entonces, digamos, no ha habido un cambio radical, los métodos de comisión delictiva son más o menos los mismos, andamos por el 70% con arma de fuego, el resto tienen que ver con arma blanca y con la utilización de otros objetos. La mayoría de los homicidios están vinculados con varones. La mayoría de los comisores son también varones jóvenes entre 18 y 29 años.
siempre San José y el sector atlántico son los que tienen los índices más altos de homicidios, y ese es el panorama general de acontecimientos. Walter, creo, si no me equivoco, que los primeros 3 meses del año sí estuvieron, o tal vez el primer semestre estuvo como una tendencia de que los números iban a ser preocupantes, pero como se dice, tal vez ahorita la disminución no es tan importante como debería de ser, pero sí hay una contención. ¿Qué factores cree usted que se debe a, por lo menos esa contención de tener 6 casos menos? Digamos, en el universo total de los homicidios que probablemente vamos a tener al final del año, 6 no van a cambiar cuantitativamente la cantidad de delitos que nosotros tenemos. Sin embargo, 6 personas menos fallecidas, pues es un dato que a nosotros nos alegra, y esperamos que si se mantiene el ciclo que nosotros hemos detectado en los últimos meses, pues que de pronto podamos bajar un poquito en la tasa de homicidios que se presenta, y que, digamos, tienen un factor de efectividad y de conocimiento más adecuado al finalizar el año. Esto obedece a muchos factores. Uno tiene que ver con una mayor presencia de fuerza pública, otro con la detención de bandas que tradicionalmente se estaban dedicando al sicariato. Recientemente el organismo de investigación judicial ha hecho detenciones importantes de grupos que se dedicaban al sicariato y que además estaban utilizando la violencia y el asesinato para imponerse en determinadas regiones. Y adicionalmente, pues hemos articulado sobre la base de la investigación que realiza la Policía Judicial un método de evitación del resultado muerte, cuando como consecuencia del trabajo que desarrollamos nos percatamos que pueda suceder una situación que eventualmente ponga en peligro la vida de una persona, y entonces articulamos acciones a nivel policial, y eso también ha tenido tiene que ver con la disminución. O sea, no es un solo factor, sino que son varios factores, pero al final de cuentas es agradable que vaya una tendencia a la baja. En algún momento de este año tuvimos 45 homicidios más que el año pasado en determinado día. Me refiero a hace aproximadamente 4 meses, lo que nos hacía un pronóstico realmente desagradable. Sin embargo, en los últimos meses hay una tendencia importante a la baja y nosotros esperamos que se mantenga. Gracias, Walter. Walter, ¿podría saber el revólver, el calibre del revólver que se encontró? 22. 22. Y también si nos puede detallar 2 dinámicas. La primera sería la dinámica que se da a la hora de la persecución y el individuo que salta del carro del individuo, no sé si nos